Ahora que sabemos qué es el sonido, cuáles son sus características, cuál es su comportamiento y cómo se lo representa de manera gráfica, nos surge la siguiente duda. ¿Cómo lo capturamos? Si bien a lo largo de la historia han habido varios sistemas, incluso mecánicos, que se utilizaron para capturar el sonido, nosotros vamos a hablar de sistemas contemporáneos. Para capturar el sonido, siempre vamos a necesitar transformarlo, independientemente de cuál sea el formato final en el que se vaya a reproducir. El sonido es energía acústica que se transmite entre las partículas del aire. Esta energía acústica es la que necesita ser transformada en otro tipo de energía para poder capturar el sonido. Para lograr esta transformación, utilizamos una herramienta que se llama transductor. Los transductores son herramientas cuya función es recibir una energía de una determinada naturaleza, eléctrica, mecánica, acústica o de otro tipo, y suministrar otra energía de distinta naturaleza, pero que sus características dependan de la energía de entrada. En nuestra vida cotidiana nos encontramos con transductores de una manera constante y natural. Un foco podría ser el transductor con el que más nos encontramos, ya que es normal que haya al menos uno en cualquier habitación. El foco actúa como transductor al transformar la energía eléctrica que recibe en energía lumínica e incluso calórica. Otros transductores pueden ser herramientas de trabajo, electrodomésticos, etc. Los transductores que utilizamos para transformar la energía acústica en energía eléctrica se llaman micrófonos. Existe una gran variedad de micrófonos que se pueden clasificar desde múltiples aspectos, como su sistema de funcionamiento, el tamaño de la membrana que interactúa con el sonido, la direccionalidad, la respuesta en frecuencia, entre otras. La forma en la que vamos a clasificar los micrófonos va a ser según su funcionamiento, y los demás aspectos van a ser características individuales de cada micrófono. Desde este punto de vista podemos decir que existen dos tipos de micrófonos: los dinámicos y los condensadores. Dinámicos. Dentro de la cápsula del micrófono podemos encontrar un diafragma, chico o grande, conectado a una bobina móvil. El diafragma es el encargado de interactuar con la energía acústica y estimular la bobina móvil, y la bobina es la encargada de generar impulsos eléctricos análogos a la energía acústica. Características. Los micrófonos dinámicos poseen una baja sensibilidad. Esto quiere decir que tienen una baja capacidad para captar señales acústicas y pueden resistir niveles de presión sonora muy altos. Esto los convierte en excelentes micrófonos para captar sonidos con altos niveles de amplitud. Es normal verlos en amplificadores de guitarra, de bajo, en redoblantes, bombos y otros cuerpos de batería, y otros instrumentos de mucha amplitud sonora. Condensadores. Los micrófonos condensadores se caracterizan por generar energía eléctrica a través de un condensador. Tienen una cápsula formada por dos placas, siendo una de ellas fija y otra móvil. Entre las placas se encuentra un material aislante resistente a la electricidad. La placa móvil es la encargada de interactuar con la energía sonora y moverse. La diferencia de distancia entre las placas de la cápsula es lo que genera la energía eléctrica, haciéndolo de manera análoga a la energía acústica. Características. Los micrófonos condensadores poseen un nivel de sensibilidad muy alto, captando sonidos de muy baja presión sonora, por lo que suelen utilizarse en situaciones en las que el ruido es prácticamente inexistente. Su alta sensibilidad los imposibilita a recibir señales de gran presión sonora, a tal punto que el mismo puede verse dañado si se encuentra cerca de una fuente sonora de gran amplitud. Para que estos micrófonos funcionen, es necesario que sean alimentados con una fuente de 48 voltios que suele encontrarse en casi cualquier mesa de mezcla o interfaz de sonido moderna. También existen fuentes externas. Este voltaje se lo conoce como Phantom Power y se lo utiliza para alimentar este tipo de micrófonos y otras herramientas de sonido activas. Otra característica de mucha relevancia sobre estos micrófonos es que los mismos poseen un mayor nivel de fidelidad en comparación a los dinámicos. La forma en la que captan el sonido emitido por la fuente sonora les permite un mayor nivel de transparencia o un menor nivel de distorsión respecto a la fuente sonora. Existe un grupo de características competente a los micrófonos que es independiente a si estos son dinámicos o condensadores.
respuesta en frecuencia. Este parámetro resulta de gran relevancia a la hora de elegir un micrófono. Los micrófonos de respuesta plana, es decir, micrófonos que responden de la misma manera a todas las frecuencias del rango de escucha humano, no existen. Por este motivo, cada micrófono posee un gráfico que nos da a conocer cómo responde en frecuencia. El gráfico que estamos viendo en este momento corresponde con el micrófono AKG D5. Esta es la respuesta en frecuencia de este micrófono, cuyo uso preferencialmente es vocal. En el mismo podemos apreciar una caída de respuesta en frecuencias donde la voz no emite sonido alguno, que es por debajo de los 100 Hz. Hay una respuesta semiplana en la zona de frecuencias fundamentales de la voz, que va desde los 150 a los 300 Hz aproximadamente, y encontramos un realce de respuesta en la zona de inteligibilidad de la palabra, aproximadamente 5 kHz, y un realce de respuesta en la zona de brillo de la voz, que se encuentra cerca de los 10 kHz. El micrófono AKG D112, que suele utilizarse para bombos de batería o amplificadores de bajo, nos muestra una respuesta en frecuencia diferente. En este micrófono encontramos la caída de frecuencia en frecuencias más graves, en este caso a partir de los 50 Hz. Encontramos un realce de respuesta en frecuencias fundamentales de los bombos entre los 60 y 150 Hz aproximadamente. Y encontramos también un realce de respuestas en la zona del golpe del pedal, que estaría más o menos entre los 3 y los 5 kHz. Efecto de proximidad. En relación a la respuesta en frecuencia, algunos micrófonos poseen lo que se conoce como efecto de proximidad. Este efecto consiste en un realce de las frecuencias medias bajas según nos vamos acercando con el micrófono a la fuente sonora. Direccionalidad. Todos los micrófonos poseen una direccionalidad. Esta característica responde a las diferentes direcciones desde las cuales captan el sonido y a la sensibilidad con la que lo hacen según varía la dirección. Los siguientes gráficos se conocen como diagrama polar, y todos los micrófonos poseen uno. En él podemos ver cómo responde el micrófono a diferentes frecuencias dependiendo de dónde procedan. Omnidireccional. Este tipo de micrófonos poseen el mismo nivel de sensibilidad independientemente de la dirección de procedencia del sonido que se esté captando. En gráficos como estos, gráficos con una sola frecuencia, hay que tener en cuenta que los mismos nacen de estimular el micrófono con una frecuencia de 1 kHz. El resto de las frecuencias responderán de manera diferente, sin embargo lo harán de manera homogénea. Es normal que se utilice este tipo de micrófonos para capturar el sonido del ambiente. Bidireccional o figura de 8. Los micrófonos con diagrama polar bidireccional son micrófonos que captan el sonido con la misma sensibilidad si la dirección de procedencia del sonido es enfrente de la cápsula o detrás de ella, y tienden a no captar ningún sonido si la dirección de procedencia es cualquiera de los lados de la cápsula. Este tipo de micrófonos se suelen utilizar para capturar conversaciones entre dos personas enfrentadas. También son micrófonos que se utilizan para grabar tomas mid-side, que es una forma alternativa de trabajar la imagen estéreo. Cardioide. Los micrófonos con diagrama polar cardioide son micrófonos diseñados para captar el sonido con mayor sensibilidad si la dirección de procedencia del sonido se encuentra frente de la cápsula. Contra más se aleja de este punto la fuente sonora, es decir, cambia el ángulo, menor va a ser la sensibilidad del micrófono. El punto de menor sensibilidad es la parte trasera de la cápsula. Estos micrófonos resultan de gran utilidad cuando frente a nuestra fuente sonora, detrás de la cápsula del micrófono, existen ruidos indeseados. Cuando se realizan shows en vivo, estos micrófonos se utilizan en zonas donde existe un solo monitor de piso y este se encuentra frente al cantante, o cualquiera sea la fuente sonora que intentamos capturar. Supercardioide. Los micrófonos con diagrama polar supercardioide son micrófonos diseñados para captar el sonido cuya dirección de procedencia se encuentre principalmente frente a la cápsula. Es un micrófono cuya direccionalidad es muy similar a la de un micrófono con diagrama polar cardioide, aunque difiere del mismo al aumentar la sensibilidad en la parte posterior a la cápsula. Cuando se realizan shows en vivo, este tipo de micrófonos suele ser el indicado en situaciones en las que hay dos monitores de piso en dirección opuesta al cantante, ambos desplazados aproximadamente 60 grados del eje central del micrófono. Hay que tener en cuenta que estos gráficos de diagramas polares se presentan de manera bidimensional, aunque funcionan de manera tridimensional en la realidad.
Las siguientes figuras corresponden a un diagrama polar tridimensional y a un diagrama polar compuesto por varias frecuencias y respuestas de los micrófonos dependiendo de las mismas y la dirección de procedencia.